Aleluya. Vamos a Hebreos, por favor, Hebreos, en el nombre del Señor. Hay un capítulo, bueno, el libro de Hebreos es sumamente interesante, el capítulo número 5. Quiero que observemos unos cuantos versículos allí en el nombre de Cristo Jesús. Hebreos en el capítulo número 5 y nos ubicamos en los versículos 11 en adelante. Y usted va a notar algunos detalles muy especiales, muy importantes. Vamos a ir a un avance. Ya habíamos hablado acerca de lo que se llama la terrible apostasía y hemos hablado sobre la identificación, las definiciones básicas y las consecuencias de un apóstata. Hoy vamos a entrar en otro aspecto de esta serie, que es como una temporada diferente, que se llama Emisarios de la Apostasía. Y hablaremos desde el Antiguo Testamento, tendremos que abordar varios tipos de emisarios de la apostasía. Y creo que en Hebreos capítulo 5, versículos 11 en adelante hay un título allí. ¿Qué dice el subtítulo en su Biblia? Ok, las mujeres léanlo, solo las mujeres, el subtítulo. Los varones, advertencia contra la apostasía. Vamos a leer juntos en el nombre de Jesús. Dice la Biblia: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Diga, doctrinas básicas. Rudimento significa fundamento, las cosas más sencillas. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, note eso. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya el capítulo 6, versículo 1, ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Note el versículo 4, quiero que lo lean ustedes primero con toda su fuerza, por favor. Versículo 4. Oh, tremendo. Miren, dice imposible, diga imposible. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Note, la gente que cayó. Sean otra vez los apóstatas renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Luego dice literalmente que, bueno, ahí describe algunos detalles, pero lo que quiero solamente hacer hincapié es en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, diga, tuvieron revelación, tuvieron luz, y gustaron del don celestial, diga salvación, y luego fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, diga poder. Es decir, ellos tenían todo, revelación en un momento, tuvieron salvación y tuvieron poder, tuvieron unción, pero cayeron en apostasía. Dice que para ellos es imposible gustar una vez más de un arrepentimiento, y con base a ello es que vamos a desarrollar esta serie. Y quiero que antes de sentarse levante sus manos allí donde está y diga conmigo: Señor, te damos gracias por esta salvación tan grande. Digan conmigo: te damos gracias por habernos llamado, por habernos escogido,
por hacernos tus hijos, por darnos la revelación, por darnos el poder, por darnos la unción y por darnos la salvación. Pero digan, pero ayúdanos a guardar, a cuidar y a preservarnos hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y tomen asiento en esta preciosa hora. En el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar sobre emisarios de la apostasía. De antemano, Dios los bendiga a todos en esta hora. El término emisario se puede ver de varias maneras y lo que yo quiero hacer en énfasis es que un emisario viene a ser como un representante o como un embajador. Entonces lo que quiero hablar es de algunos emisarios en el sentido de los más representativos apóstatas de toda la Biblia. Por eso esta es una serie que aunque es la continuación, pero es diferente en muchos aspectos. Ya hemos hablado de muchos detalles particulares. Ahora vamos a entrar en asuntos más digámoslo de esta manera, a la vez que son prácticos, pero vamos a analizarlo basado en personajes. Los que escucharon la serie de La Terrible Apostasía notaron que casi no se habló de personajes en sí, porque ese no era el punto. Acá en el caso queremos hablar de emisarios de la apostasía. Dentro de los emisarios de la apostasía estaremos hablando en este estudio de algunos mensajeros representantes de la apostasía de todos los tiempos, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Están en la Biblia, yo los subdividí de esta forma: los emisarios de la primera apostasía, digan la primera apostasía. Están los emisarios de la apostasía del Antiguo Testamento, diga Antiguo Testamento. Y están los del Nuevo Testamento, diga Nuevo Testamento. Y por último están los emisarios de los últimos tiempos, digan los últimos tiempos. Entonces, con base a ese, digamos, cronograma, con base a ese bosquejo, estaremos desarrollando esta serie. Estaremos enfatizando en esta ocasión, con la ayuda de Dios, los emisarios de la primera apostasía. Cuando hablo de los emisarios de la primera apostasía, y esto nos va a dejar una profunda reflexión, es que me estoy refiriendo no a la apostasía de Génesis capítulo 3, la primera apostasía del hombre, sino a una que existió antes de que esto ocurriera. Fue la primera terrible y gran apostasía, y ocurrió en el lugar más insospechado. Ocurrió en el cielo, diga en el cielo. Los emisarios de la primera apostasía. Ahora, esto tiene que ver directamente con la rebelión o con la apostasía de este ser llamado Lucero de la mañana, querubín grande, querubín protector, los ángeles caídos, que comúnmente se conocen también, ahora llamados Satanás y sus ángeles, o Satanás y sus demonios. Esta apostasía se dio lugar allá, como lo dije hace un momento, en el lugar menos pensado, en el cielo. Pero aquí vienen una serie de preguntas que vamos a procurar responder en esta serie de enseñanzas de esta manera. Surgen estas preguntas: ¿cómo es posible que en el cielo haya ocurrido una apostasía? Número uno. Número dos, ¿cómo es posible que los que participaron de esta apostasía hayan sido seres superiores a nosotros? Dice la Biblia que el hombre es poco menor que los ángeles. En otras palabras, ellos están en una posición más arriba que los hombres. No tienen un cuerpo físico, sino que son, diga, espirituales. Somos, otra vez dígalo, espirituales. Es decir, son seres perfectos, son seres hermosos, son seres de gloria, son seres de luz, y además de ello tenían una serie de prerrogativas, de privilegios allá en el cielo. Entonces la pregunta es: ¿cómo es que estos seres, a pesar de ser ángeles, a pesar de no tener un cuerpo físico, ellos fueron seducidos y tentados y cayeron de alguna forma en la apostasía? Terrible apostasía. Entonces lo primero que necesitamos analizar para entender esto es el proceso de la apostasía en el cielo. ¿Cómo fue que se dio ese proceso? Digan, el proceso de la apostasía en el cielo. Ese proceso tiene unos detalles, unas particularidades. Por ejemplo, el querubín grande
aquel ser que fue uno, no digo que fue el único porque obviamente la Biblia habla de que él se llevó a la tercera parte de los ángeles, no obstante también se menciona a otro que fue Apolión, que es llamado también Abadón, el rey de los ángeles del abismo, y este ya está incluso en unas prisiones de obscuridad, a diferencia del mismo Satanás, que cuando estudiábamos ángeles y demonios, le explicábamos que Satanás nunca llegó a tener ese rango de rey, él solamente se lo conoce como un príncipe de las tinieblas, pero este otro que está acá atado o cautivo allá, juntamente a otro grupo que serán sueltos en un momento de la tribulación para atormentar, es terrible porque ellos estaban encargados de la destrucción, son seres destructores y por esa razón tuvieron que ser atados para el juicio del gran día, es decir, con un propósito de ser soltados en un momento para traer juicio y ser usados como instrumentos de juicio. Pero el querubín grande tenía algunas características y quiero que se ubique en Ezequiel capítulo 28, los versículos del 12 al 19 y vamos a entrar allí de lleno en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están aquí en esta mañana que digan aleluya? Aleluya. Gloria al Señor. Puede que está en esta noche, en esta mañana, quiero que le diga al Señor que le ayude a entrar en el contacto con su mente, su corazón, su espíritu, para poder recibir esto en su corazón y lo podamos digerir. Ezequiel capítulo 28, los versículos téngalo allí, pendiente, del 12 al 19. No los vamos a leer de una, quiero que los tenga solamente allí. Ezequiel capítulo 12, usted va a encontrar algunos detalles. Y en estos días, mis amados hermanos, hemos estado en un tiempo de mucha bendición y una de las bendiciones estuvimos el lunes y martes pasado en un ayuno de pastores en Chachagüí y yo no tenía pensado ni planeado, pero me dieron la oportunidad de enseñar en ese lugar y a los pastores y justo Dios me dio un tema que algún día lo he de compartir acá que se llama la tragedia de ser desechados, hablando acerca de una de las peores cosas, uno de los peores horrores que le puede pasar a un ser en la eternidad, es decir, estar en el lago de fuego, estar en el infierno o estar en el lago de fuego finalmente y decir, yo un día fui pastor, yo un día fui la esposa de un pastor, o como ustedes, yo un día fui de la iglesia, a mí me bautizaron, pero estará en el lago de fuego. Esa será la peor tragedia que ser humano alguno podrá enfrentar, la tragedia de ser desechado. Cuando el pastor William me decía, pastor, le corresponde predicar, faltando unos minutos, vino inmediatamente ese pensamiento a mi mente, la tragedia de ser desechado. Y quiero decirle que es una tragedia que ya no tendrá reversa, ya no tendrá solución, ya peor estando allá en el lugar de tormento. Si el texto que leímos dice es imposible en Hebreos, es imposible. ¿Para quiénes? Para los que están todavía entre los vivos, pero han caído en apostasía. Pues mucho más terrible será ya estar en el lugar de tormento y recordar, porque yo quiero decirle que esta palabra va a hacerle eco en la eternidad y espero que a ninguno de nosotros, pero que aquellas personas que escuchen esta palabra y no guarden, no valoren la salvación tan grande, esta palabra les va a hacer eco. Yo fui de la iglesia, yo estuve allí, yo me congregué allí, a mí me bautizaron, yo recibí el Espíritu Santo, yo hablé en lenguas, yo viví un tiempo, pero caí en apostasía. Eso será la peor de las peores tragedias. Pero mi amado hermano, todavía estamos entre los vivos y si usted no ha caído en apostasía, Dios todavía tiene su brazo extendido para usted. Repito, no es lo mismo un apóstata que un descarriado. Un apóstata es peor que un descarriado. Hasta un descarriado tiene oportunidades, pero un apóstata no tiene ningún tipo de sentimiento, se vuelve insensible. Por esa razón, mis amados, vale la pena valorar esta salvación tan grande que tenemos. ¿Cuántos aman a Dios por esa gracia? Dele ese aplauso al Señor y diga, Señor, gracias por haberme escogido, llamado y tenerme en cuenta. Aleluya. Así que, mis amados, si vamos a preguntarle a estos seres, ellos ya están viviendo la tragedia de ser desechados. Los seres angelicales de la primera apostasía
ya la están experimentando. Ni siquiera están, porque el diablo no es como algunos dicen. Escuche, es un error decir que el diablo tiene el control en el infierno. Es un error decir que los demonios están allá, como dicen algunos, que con trinches, con una cantidad de cosas, que atormentando a la gente. No, el infierno fue creado para atormentarlos a ellos. Ellos no pueden allá hacer lo que quieran en ese lugar. Se les quitó todo tipo de autoridad y además fueron diseñados para ir a ese lugar a ser atormentados. Pero no solo eso, sino que estos seres, aunque todavía están acá, algunos deambulan en los aires, otros están en la tierra, cada uno de ellos tratan de ocupar cuerpos humanos muchas veces, poseer, estar en zonas, en lugares áridos, desiertos. No obstante, ellos definitivamente ya no tienen ninguna oportunidad, ninguna alternativa. Y las razones de ello, que es las que vamos a procurar observar, son estas: que el querubín grande, por ejemplo, este ser que se describe en el texto que usted tiene su Biblia abierta allí, ese ser tenía características tales como, número uno, diga, era perfecto. Tremendo, perfecto. Número dos, dice que era sabio. Número 3, era hermoso. Número 4, dice que era grande, es decir, Dios le había dado una posición de autoridad. Número siguiente, era protector, incluso dentro de los rangos angelicales, él era un querubín, y los querubines son llamados los guardianes, son seres protectores. Era un ser tremendamente... Dios lo había dotado de muchas virtudes. Además de ello, era otra cosa que tenía, y este es el punto que él no supo manejar: tenía autoridad delegada sobre otros ángeles. Era un ser con autoridad sobre otros ángeles. Y fue por ello que la Biblia dice, por estas características, que él se llenó de altivez, soberbia y orgullo, al punto de querer ser, escuche cómo sería él. Era uno de los seres más hermosos, de los relucientes, por algo se le llamaba lucero, hijo de la mañana. Era un ser precioso. Era un ser perfecto, era un ser que tenía unas cualidades impresionantes, y a causa de ello dice la Biblia que se llenó de altivez, se llenó de soberbia y se llenó de orgullo, al punto de que él pensó que con sus cualidades era más que suficiente para ser semejante al Altísimo. Imagínense hacia dónde lo llevaba todo eso. Ezequiel 28, 12 al 19 nos va a describir de una manera profética y de una manera muy interesante lo que es la revelación de la caída de este ser. Ese fue el proceso de la primera apostasía. Y usted dirá, bueno, y eso tiene que ver con ellos, con los ángeles, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene demasiado que ver. Por eso es que necesitamos prestarle mucha atención. Dice la Biblia, si están allí digan amén. Ezequiel 28, hijo de hombre. Lean conmigo: levanta endechas, eso significa elegías o algún asunto de tristeza, sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Note eso. El Señor le recuerda una vez más la posición que había tenido a este ser. Aquí se lo habla como el rey de Tiro, pero simbólicamente hablando hablando de un ser que no puede ser un ser humano por las características que vamos a ver aquí. Los que son literalistas y los que no creen en la parte profética pueden tratar de dar muchas aplicaciones, pero cuando usted mira el texto, si aplicamos incluso el método literal, no le cabe a un ser humano las características que se describen aquí. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Note, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y note dónde estaba en un lugar especial, estaba en Edén. Es decir, mucho antes de que Adán habitara el Edén, antes de eso habitó ese Edén un ser glorioso, un ser de majestad, un ser precioso que se llamaba lucero de la mañana, este querubín protector. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda
piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio. ¿Por qué no le cabe a un hombre? Porque nadie más había habitado en Edén, sino solo Adán y Eva. Así que no podía ser otro que este ser que habitó antes. Y dice, literalmente, empieza a describir cómo era su vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Note eso, él estaba vestido, si usted estudia lo que es las vestiduras sacerdotales del sacerdote sumo en el Antiguo Testamento, tenía unas particularidades muy similares, tenía unas piedras preciosas, y algo que me llama la atención de este ser era que de alguna forma fue creado para ser un sacerdote en el cielo, fue creado para estar vestido de gloria. Incluso estaba tan vestido de piedras tan especiales que él reflejaba gloria, y aquí fue su primera gran confusión. Él no tenía gloria, sino que él solo era el reflejo de la gloria de Dios al que él servía. Y él, al verse tan vislumbrante, tan especial, en algún momento al sentirse con esas cualidades y particularidades, además de que era un ministro, por eso de ahí viene la enseñanza de la apostasía musical que hablábamos alguna vez sobre lo que es ese ser, cómo cayó, cómo descendió después de haber sido el adorador, después de haber sido el ser que había sido creado para poder ser un director, si se puede decir de esta manera, de alabanza celestial. Él tenía demasiadas prerrogativas, demasiados privilegios, pero el texto dice literalmente, allí estuviste, dice en el texto, tú, querubín grande, protector. Y note cómo se le recuerda la posición que tenía, querubín grande, protector. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Eso se está refiriendo literalmente a seres angelicales. Él estaba en medio de cortes de serafines. Las piedras de fuego se refieren a otro rango angelical. Los serafines, seres sobrenaturales. Es decir, él estaba en una corte impresionante, tanto que nuestra mente finita no da para imaginarse semejante gloria. Ahora, además de eso, el texto dice algo bien tremendo. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras, diga perfecto. Dice, eras en todos tus caminos. Hermanos, si hay uno de los textos que en las liberaciones algunos usan y que literalmente atormenta a los demonios, es leer estas escrituras. Solo con leerla, esto les produce tormento, les produce algo espantoso para ellos, porque les recuerda de dónde ellos cayeron, les recuerda de dónde ellos vienen. Hermano, hay algunos de estos seres que cuando se leen escrituras donde Cristo los atormentó, donde Cristo literalmente los expulsó, o donde se lee su origen, estos seres se atormentan. ¿Por qué? Porque se les recuerda una realidad que nunca más van a poder recuperar, un lugar que nunca más van a poder contemplar y una posición que nunca más van a poder tener. Ahora, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Y sabe qué tienen en común ellos con los apóstatas? Que los apóstatas también se les va a recordar por toda una eternidad. Algo que nunca se les va a quitar es la memoria de las cosas que vivieron y experimentaron aquí en la tierra. Por eso, mis amados hermanos, si hay algo que vale la pena que guardemos, que cuidemos, es lo que Dios nos ha dado, este privilegio de ser sus hijos. Para mí no hay honor más grande que ser llamado hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. No hay ningún otro privilegio mayor que este. Pero algunos no valoran ese privilegio, no valoran esa sangre, no valoran ese sacrificio, no valoran. ¿Y saben cómo lo hacen? Lo hacen de palabra, dice que sí lo valoran, pero en hechos y en verdad no lo valoran, no lo guardan, no lo cuidan. Y hermano, ¿cuál es el punto de esta primera introducción a esta serie? El punto es que si ellos del cielo cayeron, imagínense nosotros que empezamos aquí en la tierra. Yo sé que existe una doctrina rara por ahí que enseña en la preexistencia del alma, y ellos dicen, no, nosotros empezamos en el cielo, pero no, nosotros fuimos engendrados, concebidos por Dios. El espíritu vino de arriba, el espíritu, pero no es lo mismo el espíritu que el alma.
Y ahí es donde viene una gran confusión para ellos. Pero note esto, el texto sagrado continúa diciendo, perfecto eras en todos sus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquellos que preguntan, ¿dónde es el origen de la maldad? Comenzó en el corazón de este ser. Por eso Él vino y inyectó esa maldad en el ser humano. Y de esa manera comenzó el pecado, de esa manera comenzó la iniquidad, que es peor que el mismo pecado. La Biblia dice acá en el texto, dice a causa, y esto lo vamos a explicar en un momento, a causa de la multitud de tus contrataciones, diga contrataciones. Esa es una palabra clave para entender el asunto, contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad, es decir, él añadió pecado a pecado y se volvió un ser inicuo, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Salió de esa corte angelical, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. Hermano, este es uno de los textos que realmente es profundo y a la vez fuerte, porque está describiendo una realidad de las tragedias aquellas de haber sido desechado, que no tienen una opción de reversa, no hay una opción para volver. Dice el texto, se enalteció tu corazón. ¿A causa de qué? De tu hermosura. Corrompiste, aquí está. Por un lado, el pecado fue el enaltecimiento a causa de lo que tenía, pero se olvidaba que lo que tenía se lo debía al que se lo había dado, al Altísimo Dios. Número 2, corrompiste tu sabiduría, es decir, el nivel de sabiduría de este ser era tan impresionante que él entró a hacer lo que se llama mezclas, corrupción de sabiduría, y por eso la Biblia habla de la sabiduría diabólica también, de la sabiduría animal y de la sabiduría espiritual. Este ser fue de alguna manera quien en su corrupción de sabiduría cayó a un nivel bajo, que es el nivel de la sabiduría diabólica, y allí es donde viene todo lo que es malo. Hay gente que ha aprendido la sabiduría del ocultismo, las profundidades de esa sabiduría diabólica, y ha hecho demasiado daño, porque eso surgió desde allá, surgió desde este ser perverso. Dice, a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra. Esto habla de como cuando fue lanzado. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Otra vez, contrataciones. Profanaste tu santuario. Es decir, él no valoró ni siquiera ese santuario que era él, porque de alguna manera él tenía el privilegio de ser quien conducía hacia la gloria, hacia la adoración y hacia la alabanza. Luego dice literalmente el texto, yo pues saqué fuego, y aquí viene algo interesante, saqué fuego de en medio de ti. Y luego dice, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. En otras palabras, su belleza fue deformada a causa de un juicio. Y luego dice, todos, por eso él tiene que disfrazarse ahora. Dice, no es maravilla, hasta Satanás se disfraza como ángel de luz. No es que sigue siendo hermoso, fue afeado, por eso tiene que disfrazarse. El texto dice que ese fuego consumió todo lo que él era. Y luego dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Incluso hablando del espanto, hay dichos populares donde muchos en el común han utilizado al diablo también como un espanto hasta para los niños. Siempre dicen, viene el coco y te llevará. ¿Por qué? Porque han tomado a esta criatura, a este ser que era hermoso, que era precioso, para ser llamado un espanto en todo el sentido de la palabra. Ahora, ese fue el proceso, y aquí, en este caso, vamos a ver algunos detalles que se revelaron en este texto que le acabamos de leer. Vamos a mirar algunos detalles. Un asunto es que el texto nos muestra que este ser tenía contrataciones.
Y ese término, si usted lo estudia a fondo, es lo que hace que algunas personas se confundan, aunque yo creo que algo expliqué en el tema de ángeles y demonios, pero vale la pena recalcarlo acá. Cuando se habla de contrataciones que este ser tenía y que además la función que él iba a ejercer, porque escuche, la función que él iba a ejercer era una función de alabanza, diga alabanza y adoración. Así que la función de él, en especial de este rango de los querubines, si usted va a Génesis capítulo 3 versículo 24, usted encuentra una revelación interesante hablando de los querubines. Dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Texto siguiente dice que se puso en la puerta de ese Edén querubines. Dentro de los rangos angelicales hay unos que se llaman querubines, que son seres que tienen la contratación, es decir, la prerrogativa, el privilegio, el honor, la facultad dada por Dios de poder tener la capacidad de ver, decidir entre el bien y el mal. Tienen la capacidad de la escogencia, tienen la capacidad de la elección, tienen la capacidad de lo que se llama técnicamente libre decisión, libre albedrío. ¿Y sabe por qué razón? Porque obviamente se requiere esta particularidad cuando de ofrecer alabanza a Dios se trata, porque Dios no quiere que se le adore a Él solamente de una manera robótica o de una manera mecánica. Es decir, Él no quiere un poco de seres allí que le estén diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria día y noche, sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de razón. No, en esa gran apostasía hubo un grupo de seres que no fue la mayoría, fue la minoría, pero esa tercera parte de los ángeles tenían esa prerrogativa, esa contratación, ese privilegio de poder decidir o quedarse con Dios o ponerse en contra de Dios. Ellos tenían la prerrogativa de poder decidir ser adoradores o de ser blasfemos contra Dios. Ellos tenían ese privilegio de quedarse siendo los que alababan, los que cantaban, los que exaltaban. Dice la Biblia que cantaban, alababan las estrellas del alba. En un tiempo estos seres angelicales tenían esa prerrogativa, pero este ser, que era el más importante de todos, no valoró esa prerrogativa, no valoró ese privilegio. Y si usted hace como una análisis rápido de lo que estamos mirando, él, en medio de esa elección, él decidió entrar en contra o ir en contra de aquel para quien había sido creado para alabar y para adorar. Tanto que el texto dice que él decidió, que él quiso, que él anheló ser semejante al Altísimo. Él quiso llegar a ese lugar. En Isaías 14 quería estar en el lugar de Dios. Él quería ponerse en esa misma posición. Por causa de esa prerrogativa, él decidió de la peor manera para su vida. Y lo peor, que hubo un grupo de una tercera parte de seres angelicales que decidió seguirle en su apostasía. ¿Y cuál es el detalle aquí? Que estos seres literalmente les fue quitado ese honor, les fue arrebatado ese honor. Y no solo eso, sino que como solo eran seres espirituales, no tenían cuerpo, no tenían esa alma. A diferencia de ellos, allá en ese Edén donde ellos primero habitaron, fue en el mismo lugar donde Dios, tiempo después, levantó, no sabemos cuántos años después, lo único que sabemos es que Dios en un momento puso en ese mismo lugar, lo tomó de la tierra y lo puso en el Edén, lo formó en la tierra y lo puso en el Edén, porque el Edén no lo pueden encontrar, solo saben dónde estaba geográficamente, no lo pueden encontrar porque es el paraíso de Dios, fue quitado de esta tierra, por eso no lo pueden encontrar, por eso creen que es un mito y que es una fantasía. Pero lo que quiero decirle es lo siguiente, es que allí en ese lugar, allí en ese Edén donde el hombre estaba, donde antes del hombre estaban estos seres, donde estaba el que podía cantar y el que podía alabar a Dios libremente y el que podía adorarlo con todo su corazón porque lo podía hacer voluntariamente. Allí en ese lugar Dios puso a una criatura que tenía alma, que tenía cuerpo, que tenía espíritu, que tenía el soplo de Dios, y que a ese ser Dios lo había puesto para ocupar el lugar
lugar que ellos habían abandonado, para ocupar la posición que ellos habían abandonado y para tomar la prerrogativa, la contratación, el privilegio que ellos tenían. Por esa razón es que por eso de alguna manera se explica el odio tan acérrimo que ellos tienen hacia el ser humano, porque por un lado jamás ellos, aunque estaban allá, aunque eran angelicales, jamás ellos tuvieron el honor y el privilegio de ser semejantes al Altísimo. Pero el hombre, dice la Biblia en Génesis 1, 26, 27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hermano, lo que el diablo no pudo tener, aunque lo quiso, Dios al hombre le dio el privilegio de tener imagen y tener semejanza de Dios. Eso es lo que hace que solo el hombre pueda adorarlo en espíritu y en verdad. Dios quería que ellos lo adoren en espíritu y en verdad, pero ellos no aprovecharon esa prerrogativa. Por eso en esta mañana, tú que estás aquí, tienes cuerpo, tienes alma, tienes espíritu, vale la pena que involucres todo en la alabanza y en la adoración. Dice la Biblia, mi corazón y mi carne canten al Dios vivo. Yo no sé cuántos en esta mañana no entienden esto de que estamos hablando. Tú eres ahora quien ocupa el lugar que Él perdió. Tú eres quien ocupa la posición que a Él le quitaron. Y por eso Él va a hacer todo lo que sea necesario para arrebatarte esa posición. Él va a hacer todo lo que sea necesario para quitarte ese privilegio. ¿Sabes una cosa? Nosotros físicamente no tenemos esa vestidura, pero ahora somos reyes y sacerdotes por la gracia y por la misericordia del Señor Jesucristo. Yo siento en esta mañana que hay alguien que necesita recuperar esa identidad, entender que si usted se ve sencillo, tiene un cuerpo que se cansa, que se enferma, que se aflige, que se agota, que envejece, pero Dios te dio una nueva vestidura de gloria, de gracia. Yo no sé si le duele sus manos, pero yo creo que vale la pena darle el mejor de los aplausos esta mañana al Rey de la Gloria. Oh, solamente Dios es digno de nuestros aplausos. Solamente Dios es digno de nuestra alabanza. Dios nos posicionó en un lugar que el diablo no valoró. Ese querubín grande no valoró. Usted y yo tenemos ese privilegio en esta mañana. Yo no sé en esta mañana si tú puedes adorar a Dios unos segunditos, dándole por unos segundos la adoración que solo Él se merece. Solo Él es digno. ¿Sabes por qué la alabanza y la adoración tienen tantos enemigos? Precisamente por eso, porque era la prerrogativa que los demonios caídos ahora perdieron. En un tiempo ellos la tuvieron, pero ahora tú y yo la tenemos para gloria de su nombre. Y ahora nosotros, a diferencia de Él solo reflejaba su gloria, pero tú y yo podemos, por el diseño, porque en un espíritu no podía habitar esa gloria, solamente necesitaba un templo completo. Por eso Dios hizo cuerpo, alma y espíritu para albergar su gloria dentro de esa nueva criatura que es poco menor que los ángeles y que cada día se le recuerda al enemigo: sí, ellos son más pequeños que tú, fueron tomados de la tierra, no vienen del cielo, comenzaron en la tierra, pero ellos reconocen algo que ni los demonios jamás podrán experimentar. Los ángeles caídos y aún los ángeles de Dios jamás tendrán el privilegio de decir: mi Dios se hizo hombre por amor a mí. Ninguno de ellos podrá decir: Cristo vino a la tierra y derramó su sangre por amor a mí. Pero usted y yo sí podemos decirlo, sí podemos hacerlo. Por eso vale la pena que usted no se reserve nada cuando de adorar a Dios se trata. No importa si lo critica, no importa si lo murmura, no importa eso. Lo único que importa es que Dios sea adorado, Dios sea alabado, Dios sea exaltado. Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza. Alguien que diga conmigo: ahora yo tengo ese privilegio. Diga: ahora yo tengo esa posición.
Y no solamente una posición como ellos que la tuvieron en una posición solamente en rangos angelicales, sino que Dios nos ha subido de nivel. Porque dice que cuando estamos en Cristo ahora estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Sí, usted mira al que está a su lado, usted lo puede ver a él, usted no sabe ni qué problemas tenga, ni qué luchas tenga, ni qué batallas tenga. El diablo, por eso el privilegio de entender esta primera parte, él nunca supo allá en esa posición de gloria lo que era cansarse, lo que era dormir, lo que era sentir un dolor en el cuerpo, lo que era sentirse a veces afligido, agobiado por las situaciones de la vida. Él no lo sintió, él solo tenía gloria, reflejaba, él era hermoso, perfecto. Eso lo llevó a la altivez, lo llevó al orgullo, lo llevó a la arrogancia, a creer que lo que tenía se lo debía a su propia gloria. Pero hermano, si él que estaba en esa posición superior debía darle gloria a Dios, cuánto más nosotros que nos cansamos, que nos envejecemos, que nos enfermamos, cuánto más nosotros debemos mantenernos humildes delante de Dios. ¿Quién somos nosotros? Dice el salmista en el Salmo 8. ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria? Solamente somos vasos de barro diseñados con un propósito para que la excelencia de Dios permanezca en nosotros. Yo no sé cuántos en esta mañana dicen gloria a Dios por eso. Así que mis amados, todo lo que este ser perdió, literalmente Dios se lo entregó y con creces a los que son hijos de Dios, a la iglesia. ¿Cuánto les alegra eso? Así que mis amados, ¿cuál fue el resultado espiritual de la apostasía en el cielo? En esta rebelión, en esta apostasía de los seres angelicales que perdieron su naturaleza santa y pasaron a ser inmundos, es decir, de ángeles a demonios, donde Satanás arrastró la tercera parte de ellos. Algunos, escuche, aquí es importante, algunos fueron lanzados a la tierra y a los aires, pero otros directamente al abismo. Diga, a la tierra, a los aires, al abismo. Lucas 10:18 describe de una manera profética el Señor Jesús y dice estas palabras: y les dijo, yo veía, en término pasado, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, la Biblia dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, escuche, los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Ahí aparece la palabra como tártaro en realidad, porque se refiere a un lugar del infierno, no donde están las almas de los hombres perdidos, sino a un lugar terrible que se llama el lugar de oscuridad, tártaro. Dice, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones. Diga, prisiones de oscuridad, para, escuche, para ser reservados al juicio. Es decir, ellos pasaron por un enjuiciamiento en las cortes celestiales, porque la Biblia habla de un tema que muy poco se habla, que son las cortes angelicales, pero ellos pasaron por allí y hubo un grupo diferente, y cuando leemos detenidamente la Biblia, entendemos cuál era la diferencia. El diablo era, y sus demonios y sus ángeles caídos que siguieron a este ser que en Apocalipsis 12 se lo describe como el gran dragón escarlata que los arrastró con su cola a la tercera parte de los ángeles, de las estrellas del cielo. A diferencia, hay otros dentro de los ángeles que también tenían otras prerrogativas, y hay algunos que la Biblia dice que se llaman, diga, ejecutores de juicio. Ejecutores de su palabra. Son seres totalmente poderosos, destructivos, que cuando están sueltos ellos pueden hacer mucho daño físico, cataclísmico, un asunto terrible. Por esa razón hay un grupo de esos seres que antes de que estén sueltos por allí, porque si estuvieran sueltos ellos hicieran mucho más daño que el mismo diablo y sus demonios, porque el diablo y sus demonios atacan a la criatura que les arrebató su posición.
Mientras que estos seres, si usted va a Apocalipsis, usted va a encontrar que cuando ellos salen del abismo con el rey Apolión, solo con salir hay cosas terribles que ocurren en el ambiente, hay oscuridad, hay eclipses, hay un asunto terrible, porque ellos son seres que están, aunque ellos se rebelaron, pero ellos están allá con un plan de Dios para ser reservados al juicio, no solo el juicio de ellos, sino para ser parte de los que traerán juicio aquí en esta tierra. Destrucción, ruina. Cuando salgan, note usted que a ellos se les dirá: no maten a los hombres, solamente, es decir, solamente atorméntelos. Solo también dice que les traían úlcera. Son seres espantosos. Pero hay otros que el ataque de ellos, la destrucción de ellos, es más espiritual. Aunque claro, cuando atacan, como estamos hablando de un cuerpo, un alma y un espíritu que están ligados, cuando atacan un área del ser humano, afectan las demás áreas, como le pasó al endemoniado gadareno o al muchacho endemoniado, el muchacho lunático. Ahí lo tiraban al agua, al fuego. Imagínense las quemaduras que tenía. O sea, físicamente también se ven afectados, pero el área que ellos principalmente atacan sería su espíritu y su alma. Pero estos otros seres tienen un ataque directo hacia la parte física, hacia la misma naturaleza. Pero quiero que vayan por favor a Apocalipsis 12, 3 al 9, porque estamos mirando cómo fue esos resultados de esa apostasía. Pierden su posición, pierden sus prerrogativas, pierden sus privilegios, pierden todo lo que Él les había dado. Ahora ellos, en Apocalipsis 12, 3 al 9, se describe también de una manera profética un asunto muy interesante. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, de un color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, hablando de poder y de autoridad, y en sus cabezas y reinos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Está describiendo lo que ocurrió en ese momento de la caída. Y las arrojó sobre la tierra, y el gran dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, y está hablando de Israel, para que la sustenten por 1260 días, que son los 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Es decir, una batalla en los aires, en las esferas cósmica, espiritual. Dice: y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos. ¿Dónde? ¿De dónde lo sacaron? Diga: del cielo. Dice: no se halló lugar para ellos en el cielo. Es decir, la caída fue, si usted ya analiza todos los panoramas y une todo esto como en un rompecabezas, no fue sin una guerra primero. Es decir, hubo un combate. Estos seres trataron de pelear contra el reino de Dios, quisieron oponerse a Dios. Dios simplemente manda a uno de sus ángeles más poderosos, el arcángel Miguel, y dice que él y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero estos, el dragón y sus ángeles, no prevalecieron, y fue lanzado fuera el gran dragón. Y tiene características, es uno solo, pero tiene varias características, así como Dios es uno, pero Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no porque sean 3 personas distintas, sino que Él es el mismo Dios que se manifestó como Padre, se hizo Hijo, se hizo hombre, y Él se manifiesta en el poder de su Espíritu Santo. Este mismo ser no tiene ni siquiera 3, tiene por lo menos 4 cualidades, y aún sigue siendo el mismo. Dice acá: y fue lanzado fuera el gran dragón. Diga: dragón. La serpiente antigua. Diga: serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Esas 4 prerrogativas describen al mismo ser, el cual engaña. Esos son terribles
cualidades infernales de este ser, si se puede decir así, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra otra vez y sus ángeles fueron arrojados con él. En otras palabras, en su caída, en su batalla, en su complot, en todo lo que él trató de hacer, de oponerse, había guerra, hubo guerra y por eso se desata ese asunto. Y luego viene entonces otro detalle importante y es los resultados finales de la apostasía en el cielo. ¿Cuáles fueron esos resultados para ellos? ¿Y cómo fue que se dio en cuanto a los demás? Algunos de estos seres angelicales son tan perversos y con tales prerrogativas que al rebelarse, es decir, cuando digo prerrogativas, es decir, tenían cualidades o tenían algunos privilegios que otros no tenían. Algunos eran dedicados para ser protectores, guardianes, otros serafines, seres de fuego alrededor del trono, otros los ángeles mensajeros. Cada uno tiene un privilegio diferente. Otros son los ejecutores de juicio, los que vienen y traen destrucción, los que traen muerte, los que traen caos, los que pueden producir efectos negativos, pero enviados de Dios. Pero estos que estaban allí para servir a Dios, dice que algunos de esos se rebelaron y apostataron contra Dios. Tanto los ángeles que siguieron a Querubín grande como los que cayeron con Apolión, porque esa es otra caída terrible. Inmediatamente después de la rebelión, de esa rebelión, dice la Biblia que fueron lanzados al abismo, también llamado en diferentes versiones o palabras el Tártaro. Es el lugar de oscuridad o infierno, que a veces se traduce así, pero es una parte. Algunos de ellos fueron lanzados, en unas versiones dice, a las prisiones eternas o prisiones de oscuridad, que más se puede llamar como el Abis. En otras palabras, el Abis o el abismo es la cárcel o la prisión de los seres caídos. Es allá donde ellos van cuando son lanzados. Por eso uno de los terrores que ellos tenían cuando se encontraron con Jesús, el gadareno, el endemoniado gadareno, fue ese, que no los enviase al abismo, al Abis, porque ellos saben que es una prisión donde están esos otros seres, de donde ellos, que eran terribles y destructores, no han podido salir. Ellos saben que ellos no podrán salir de allí, de ese lugar. Por eso tienen terror a ese lugar. Si usted va por favor a Judas 1:6, la Biblia dice en Judas capítulo 1 versículo 6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si usted mira Job capítulo 1, o usted va a la historia bíblica donde se narra en la época de Josafat en la época, eso en Primera de Reyes, capítulo número 21, versículos 18, capítulo 20, 22, está en el capítulo 22, los versículos 18 en adelante, se narra cómo es que operan esas cortes angelicales. Acuérdese que cuando para que viniese ese ataque contra Job, hubo una corte allá de ángeles. Asimismo, para que viniese, la Biblia dice, el rey de Israel, que era Acab, dijo a Josafat que le diera una profecía, y luego en el 19 dice: oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Es decir, hay algo que se llaman cortes angelicales, que es donde se definía el asunto con estos seres, y allí en esas cortes angelicales fue donde hubo esa batalla y a la vez ese enjuiciamiento para estos seres, y ahí es donde la Biblia dice que a ellos se les guardó en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cuál es la conclusión a la que quiero llegar con todo esto? Que ellos, con todo y prerrogativas que tenían, es decir, si los que están abajo son tan fuertes que uno de ellos es superior al mismo Satán, se lo explicaba, porque Satán solamente, el querubín, era un príncipe. El otro, el que está abajo, el que está atado, es un rey. El rey Apolión tiene mayor poder, tanto que tuvo que ser atado hasta el momento en que él tenga que cumplir un propósito. Si ellos, que tenían tantos privilegios y los perdieron, ¿cuánto más nosotros podemos perder una salvación tan grande? Como dice la Biblia, si descuidamos una salvación tan grande. Soberanía de Dios sobre los apóstatas
angelicales. ¿Cómo se demuestra? Porque algunos dicen, no, pero ¿qué clase de Dios es ese que se le revelan hasta los ángeles allá en el cielo y no pudo controlar el asunto? Y cómo es eso de que acaso Dios no lo puede destruir, no lo puede matar y ya y se acaba el problema. Pero no, es que el asunto es que Dios no puede violar principios ni palabras. Él estableció principios y lo que ellos hicieron no es para menos, no es solo para fulminarlos y ya. Ellos tienen que pagar dice, hasta el último cuadrante. Ellos tienen que pagar todo lo que han hecho, lo que hicieron. No basta solo con fulminarlos, que es lo que muchas personas piensan. Pero si Dios es tan poderoso, entonces ¿por qué no acaba con el diablo y ya? Él es supremamente poderoso para hacerlo, pero Él es el justiciero del universo, Él es el juez justo, y ellos tienen que pagar todo lo que tengan que hacer en el lago de fuego durante toda la eternidad. El problema del lago de fuego, a diferencia del infierno, es que en el infierno solo hay almas, pero en el lago de fuego habrá cuerpos resucitados con almas y espíritus de inmundos, gente que murió en pecado, porque hay algunos que se confunden cuando la Biblia dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, sí, pero hay espíritus de justos y hay espíritus de injustos. La Biblia habla que en Babilonia en el Babilonia espiritual están los espíritus de los inmundos, y en la Jerusalén celestial están los espíritus de los justos, juntamente a los ángeles. Y tanto esas personas que han muerto como apóstatas van a resucitar en esa segunda resurrección para ir al trono blanco, en un cuerpo que nunca se va a destruir, en un cuerpo que nunca va a ser consumido, en un cuerpo que será indestructible, con un alma perdida y con un espíritu inmundo. Y van a estar en compañía por toda la eternidad del diablo, sus ángeles, Apolión, los destructores, el falso profeta, el anticristo y todos esos seres y todos los perdidos, que son millones. Si usted hace un cálculo, son la mayoría los que van a estar allá. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Qué bueno que usted y yo no solamente seamos llamados, sino escogidos. En Apocalipsis dice que los que estarán con Él tienen tres cualidades: deben ser llamados, deben ser escogidos, pero para que sean llamados, escogidos, dice, y fieles. Hay gente que se queda solo llamados. Los llamados pueden caer en la apostasía y se pueden perder para siempre. Los llamados pueden irse una vez más, se pueden perder para siempre, pero los escogidos y fieles, ellos permanecerán. Así que Dios demuestra su autoridad sobre estos seres apóstatas y rebeldes de la siguiente manera. Se lo describo rápidamente. Número uno: por muy bravos que sean, por muy fuertes que sean, por muy poderosos que sean, por muy autoritarios que se sientan, muy blasfemos que sean, muy, digámoslo, muy groseros que ellos se sientan, lo peor que se pudiera decir de ellos, ellos se sientan. Ellos pensarían que se pueden salir con la suya, pero ellos saben que no se pueden salir con la suya. Diga: a mi Dios nada se le sale de control. Dígalo con fuerza: nada se le sale de control. Y hay varias características. Número uno, ellos, la primer prueba de que Dios tiene el control sobre ellos es que ellos irán al lugar que Dios determinó para ellos. No donde ellos quieran ir, sino donde Dios dijo que van a ir. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y ahí están los apóstatas también, preparado para el diablo y sus ángeles. Número 2, ellos están sujetos. Es tanto que aunque el diablo se crea muy diablo y él tiene esa identidad de maldad, y con todo y eso, él es el acusador en las cortes celestiales, porque en las cortes celestiales él siempre aparece como el acusador de nuestros hermanos. Dice la Biblia: el que los acusa de día y de noche. Él es el que tiene que andar en esa corte cósmica todavía, ahora, como el acusador de nuestros hermanos. Pero ellos, por mucho y que quieran rebelarse contra Dios y le haga tantos desafíos a Dios, ellos están sujetos a creer y también a temer a Dios por siempre y para siempre. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
hasta los demonios con todo y que son sus enemigos, cuando saben que el Dios Todopoderoso está allí, ellos tiemblan, ellos no pueden hacer lo que les da la gana, ellos se sujetan a la autoridad del máximo Dios del universo. Número 3, ellos están sujetos al mandato de Dios. Y esto es algo que hay mucho evangélico que no entiende. Mucho evangélico no entiende este asunto. Yo predicaba en la vigilia un detallito por allí, que cuando hay gente que son se la dan de muy duros con Dios y muy rebeldes y se apartan del Señor y empiezan con cosas raras con Dios, y más de uno llega después: pastor, en la casa hay sombras, hay demonios, me están atormentando, por favor vaya a orar. Ahora si quieren culto familiar, ahora si quieren. Hermano, hasta los demonios terminan haciendo un favor, y es que el que es de Dios sabe a quién acudir cuando no sabe qué hacer, y es al único que tiene poder para echar fuera a estos seres que al fin y al cabo lo que están haciendo es cumplir el propósito de Dios. Que hay gente que hasta que no se les mete un demonio, o hasta que no les pasa algo así diabólico, porque lo hemos visto una y otra vez, hasta ese momento es cuando se sacude y cuando reflexiona. Apocalipsis 9, 1 al 11 dice: el quinto ángel. Mire, aquí voy a describir eso. Esto, lo más fuerte, porque sáquese de la mente de que el diablo es el más fuerte, hay otros más fuertes, y aquí le voy a mostrar uno. Apocalipsis 9, 1 al 11. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó al cielo a la tierra, y se le dio, voy a destacar solo lo que quiero destacar, se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como un humo de un gran horno. Es decir, el día en la gran tribulación, ya cuando la iglesia no esté aquí, estos van a ser soltados. Dice: subió del pozo como un humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, hablando en simbología apocalíptica de seres demoníacos, y se les dio poder. Diga: se les dio poder. Dice: como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó. Diga: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. No en la iglesia, sino los que van a quedar en el tiempo de tribulación, el pueblo de Israel, los 144,000 sellados, etc. Y les fue dado. No que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero la muerte no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro. Dice: sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, dientes como de leones, corazas de hierro. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros corriendo. Y paso a la siguiente parte. Dice: y en sus colas tenían poder. Dice: tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, que es la época, durante 5 meses donde nadie morirá, porque Dios dará la orden a la muerte de que nadie muera durante esos 5 meses de la gran tribulación. Pero en esos 5 meses van a sufrir todo el dolor, todo el peso de la justicia de Dios, y Él va a sacar a esos seres justicieros. Él va a sacar a esos ejecutores para que ellos atormenten. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. Él es el jefe máximo de los destructores, uno de los seres más temidos. Pero ¿sabe cuál es el punto a destacar aquí? Que el texto reiterativamente dice: se les dio poder, se les mandó, se les ordenó, se les dio, se les concedió. ¿Qué quiere decir eso? Que por muy fuertes que ellos sean, ellos siguen bajo el control del Dios al cual usted y yo estamos adorando. El Dios nuestro tiene el control hasta sobre sus enemigos. Dele fuerte ese aplauso al Rey de la Gloria y póngase en pie en esta mañana. Ellos, finalmente, la prueba de oro más importante para saber que Dios a ellos los puso en una posición inferior es esta: es que ellos un día van a tener que enfrentarse contra los que tengan prerrogativas, privilegios de parte de Dios, aquellos que no eran dignos, pero que ocuparon el lugar que ellos perdieron. La Biblia dice en 1 Corintios 6:3, escuchen: ¿quién los va a juzgar? Ellos serán juzgados
por la palabra de Dios a través de la iglesia. Voy a repetir eso. Ellos, los demonios, estos primeros apóstatas, van a ser juzgados por la palabra de Dios a través de la iglesia. Primero Corintios 6:3 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dios nos está dando facultades especiales y por eso todos no las tienen. Por eso todos no las van a adquirir. Por eso Dios ha delegado ciertas personas con ciertas funciones, y dice la Biblia, a cada uno según su capacidad. Y cada uno según su capacidad debe rendir cuentas. Pero entre las tantas cosas que Dios le da a la iglesia como privilegio, es que algunos reciben la facultad, imagínese usted, de juzgar a los mismos ángeles. ¿Cuándo ocurrirá eso? En aquel juicio durante la época del milenio. Porque el tiempo del milenio no solo es cosa de belleza y de hermosura, sino que es un tiempo donde se ejecutarán todos los juicios dictaminados para todos los tipos de seres, incluidos los primeros apóstatas. Ellos van a tener que rendirle cuentas a Dios, y para ellos una de las bofetadas más fuertes será tener que rendir cuentas ante aquel ser al que atacaron durante toda una siglos. Ya llevan por lo menos desde la existencia del hombre. No confunda lo que voy a decir, porque algunos dicen los evangélicos son como tontos, son bobos porque creen que el mundo solo tiene 6,000 años. No, este mundo tiene miles, millones de años. Los primeros días del Génesis, por lo menos hasta el capítulo 3, son de millones de días. No es solo un día, son mucho tiempo. Después de la creación del sol, todo eso, vienen a contarse los días como nosotros los vemos. Pero lo que yo quiero decir es que después del sexto día han pasado por lo menos 6,000 años. Después de que el hombre fue creado, han pasado por lo menos 6,000 años en los cuales estos seres han atacado al ser humano una, otra y otra vez. Y sabe que han hecho caer a muchos. Le pusieron al más fuerte, a Sansón, y estos demonios a través de lujuria y mujeres le hicieron pedazos. Le han puesto al más sabio, Salomón, y también le han hecho daño. A cualquiera que le enfrentaron, él siempre hizo daño, hasta que el diablo tan descaradamente se le presentó al mismo Señor Jesucristo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el mismo Señor Jesucristo, según Colosenses, fue el que los enfrentó públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso, por esas facultades, por esa autoridad, por esos méritos, usted y yo tendremos autoridad aún sobre ellos. Y eso es lo que a ellos les da tanta ira. Pero quiero que miren la otra cara de la moneda. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y el texto dice: algunos dirán, pero si en tu nombre profetizamos, y entre otras cosas dice: en tu nombre echamos fuera demonios. Pero ¿dónde estarán? Estarán perdidos. ¿Cómo será el terror para ellos saber que un día el mismo Dios los usó para echar fuera a esos seres caídos? Ahora esos seres caídos estarán pagando el mismo terror que ellos en ese lugar. Por eso, amado hermano, vale la pena, como le dijo Jesús a sus discípulos, no se maravillen de que los demonios se les sujeten en su nombre, en mi nombre. Eso es lo mínimo que tiene que pasar, es lo que quiere decirle. Sino que lo que él le dice es: gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, eso es lo que es más importante, que tú y yo seamos llamados, escogidos y fieles. Ellos se perdieron, ellos no tendrán esperanza, pero tú y yo todavía tenemos esperanza. Valora esa salvación tan grande que Dios te ha dado. Allí donde estás, ora a Dios. Dile: Señor, ayúdame a amarte con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. No permitas que el pecado, no permitas que las huestes del mal, no permitas que las situaciones de la vida me aparten de este evangelio. Yo no quiero cambiar este ministerio, yo no quiero cambiar esta salvación, yo no quiero cambiar esto por nada de esta tierra. Nada vale la pena como para cambiarlo. Esto que Dios me ha dado es mucho más grande, mucho más glorioso, mucho más hermoso que cualquier cosa de esta tierra. Alguien que adore a Dios en esta mañana y le diga: Señor, gracias por haberme escogido, por haberme tenido en cuenta, por haberme llamado, por haberme hecho fiel para ser puesto en tu ministerio, en la iglesia
gracia tuya para ser un hijo tuyo, Señor. Oh, Dios es digno de suprema gloria. Qué bueno que usted pueda entender esto. Oh, no se goce solamente porque un día estos seres caídos de la primera apostasía Dios lo use para echarlo fuera, sino que más bien cuando usted los eche fuera, una vez más se revise y analice y diga: ¿será realidad, será verdad que yo estoy escrito en el libro de la vida? ¿O qué está pasando conmigo? Yo no puedo solamente andar echando fuera demonios, sino que yo necesito estar conectado al Dios que es fiel. Vivir en santidad es el secreto. El enemigo tenía muchas prerrogativas, el enemigo tenía muchos privilegios, pero los perdió todos a causa de su inmundicia, a causa de su rebeldía. Si él que estuvo en el cielo lo perdió todo, lo mismo y peor aún nos puede pasar si nosotros no guardamos esta salvación tan grande. Alguien que le dé ese aplauso al Señor en esta hora y le diga: Señor, yo te alabo, yo te doy gracias, yo reconozco que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres fiel. Oh Dios, me ha dado autoridad ahora sobre los seres de la primera apostasía. Pero Señor, que no permitas que nosotros caigamos en esa misma o peor apostasía. Guarda tu iglesia, guarda tus hijos. Oh, guarda tu iglesia, Señor. Guárdanos, oh Dios. Danos la gracia, danos la sabiduría, danos el entendimiento, Señor, de ser instrumentos para gloria, para honra de tu nombre, Señor. Gracias por usarme para orar por enfermos. Gracias por usarme para echar fuera demonios. Pero Señor, más importante que todo eso es que yo pueda morir y estar contigo por toda la eternidad. Es que yo me pueda mantener, Señor, en este camino. Es que yo pueda vivir en santidad. Es que yo pueda honrarte, que pueda agradarte, Señor. El cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, grandioso. Oh, santo, 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 santo. Alabe, alabe, alabe el nombre del Señor allí donde está. Alabe al Señor en esta noche. Hoy tienes el privilegio que al enemigo le fue arrebatado. Hoy tienes el privilegio que al enemigo le fue quitado. Hoy tus palmas, tu voz, tu adoración, tu alabanza fluye, aunque el diablo no quiera, aunque a él no le guste. Vamos a dar gloria, vamos a dar honra, vamos a dar alabanza en esta hora. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Aleluya, aleluya, aleluya. Desde allá atrás, aquí adelante, alguien que adore a Dios. Ahora aproveche esa prerrogativa, aproveche ese honor, aproveche ese privilegio de ser alguien que alaba, alguien que adora, alguien que exalta, alguien que adora al poderoso, al gran yo soy, alguien que da gloria, alguien que no se avergüenza de este evangelio, alguien que no se avergüenza de este camino santo, alguien que levante sus manos, alguien que adore a Dios. Aleluya. Él es santo, Él es digno, Él es poderoso, es el gran yo soy, es el gran yo soy, es el santo de Israel, es la roca de nuestra salvación. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores,
Erebe Shikairi Masaya. Erebe Shandari Mosandiri Mosaya. Erebe Seterebe Keiri Mosandara Maha. Shikayara Masoa Hayikatiri Mosaya. Yo declaro, Señor, que hay victoria. Oh, declaramos el nombre del Rey de Reyes en este lugar. Ninguna potestad, nada resistirá. Oh, porque ellos fueron vencidos desde su primera apostasía. Ellos fueron derrotados desde su primera apostasía. Y Cristo les dio el golpe final. Ahora nos conviene mantener esa victoria. Oh, adore a Dios allá unos segundos. En su situación, en su dificultad, en su dolor, en medio de su situación adversa. Oh, hay un grupo que ha decidido adorar. Hay un grupo que ha decidido dar gloria. Ha decidido dar alabanza. Ha decidido entregarse a Él en medio de su situación. Estos seres nunca se iban a enfermar. Estos seres nunca se iban a cansar. Estos seres nunca iban a sentir dolor físico. Oh, pero ellos no valoraron esa salvación. No valoraron ese privilegio. Usted y yo, con todo y que estamos en un cuerpo que es un elemento pasajero, y aun cuando este cuerpo se agota, seguimos dando gloria al gran yo soy. Seguimos dando gloria al Rey de Reyes. Seguimos dando gloria al Señor de señores, al Alfa y Omega, al principio y el fin, al Todopoderoso, al que es y que era, al que ha de venir, al todo majestuoso Señor. Dele fuerza ese aplauso al Rey de la Gloria. Alabe al Dios vivo en esta mañana. Él está aquí en este lugar. Él está aquí en medio nuestro. Su alabanza publicaremos. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. El enemigo se perdió este gozo. Se perdió este privilegio. Hoy lo tienes tú. Hoy lo tengo yo. No lo desaproveches. No lo pierdas. Y Rama Sanda Rama Kanda Rama Sitoromo Sanda Rama Rebesendira Bakandiri Basaya. El poder de Dios en esta hora te faculta para vencer a estos seres caídos, pero también la gracia, el perdón te faculta para vivir una vida recta, fiel y santa delante de su gloria. Dele esa gloria y esa alabanza al Señor en esta mañana. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos ha hecho sus hijos. Él nos ha dado el honor, Él nos ha dado el privilegio de ser instrumentos en sus manos. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor, ayúdame a mantenerme fiel. Ayúdame a mantenerme fiel. Yo sé que aquí hay hermanos, hay hermanas que pueden estar batallando. No sé con qué esté batallando. Algunos han contado algunas situaciones, pero hay otras que tal vez usted no las ha contado. Solo las sabe Dios. Quiero decirle en el nombre del Señor Jesucristo: no hay dolor, no hay enfermedad, no hay problema, no hay crisis, no hay tentación, no hay nada en la tierra que valga lo suficiente como para cambiar esta salvación tan grande, como para descuidar esta salvación tan grande. Solamente valore lo que Dios le ha dado. Solamente dele gracias a Dios por su misericordia. Alguien que le dé ese aplauso al Señor unos segundos en esta hora. Declaro en el nombre de Jesús cobertura de tu sangre y gracia sobre la iglesia, sobre tus hijos, sobre las familias, sobre los líderes, sobre los matrimonios, sobre los hombres solteros, casados, separados, lo que esté pasando. Guárdalos del mal, guárdalos del mal. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad cada día. En el nombre de Jesús.